Hoy vamos a ver prácticas de alimentación infantil. El contenido de esta sesión consta de las recomendaciones de alimentación infantil que recomienda la Organización Mundial de la Salud, las últimas recomendaciones. Vamos a hablar de cuáles son los beneficios de la lactancia materna para la salud del niño y de la madre, y vamos a ver por qué estos beneficios se dan. Vamos a hablar de cuáles son los mecanismos. Vamos a hablar también de los resultados de las encuestas nacionales que hemos hecho en México para dar una idea epidemiológica de cómo se presentan estas prácticas en un país en vías de desarrollo. Vamos a hablar sobre los costos de la lactancia materna en términos de número de casos de aquellos niños que no son amamantados como lo recomienda la OMS, así como los costos en los que se incurre, costos económicos a causa de esto. Y vamos a tener algunas conclusiones y recomendaciones en términos de política pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños se alimenten de la siguiente manera: que reciban leche materna hasta los 2 años o más, si madre y niño quieren, lo que se da en muchos países del mundo, y que esta lactancia sea exclusiva en los primeros 6 meses de edad. Esto es, los niños antes de los 6 meses lo único que necesitan es la leche de su madre, y para que se establezca adecuadamente es necesario que en las primeras horas o los primeros días las madres tengan un intenso apoyo y acompañamiento del sector salud, de su familia y de la sociedad en general, porque es una etapa que, como el embarazo y el parto, está llena de cambios y de sorpresas y necesita la madre adaptarse. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de esta alimentación se dan por el hecho de que cuando estos niños llevan este tipo de alimentación, son niños que son más sanos, tienen una sobrevida mayor, la probabilidad de muerte es mucho menor, son niños más inteligentes, más seguros, y son niños que tienen menos tendencia a la obesidad, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo que hacemos en salud pública en general es buscar intervenciones que sean costo efectivas. Lo que queremos realmente es atender las causas subyacentes de la enfermedad y de la malnutrición, y hemos encontrado varias, y son esas intervenciones que se ofrecen a grandes grupos de población. Un ejemplo de esto es la vacunación. Pero en términos de costo efectividad, la lactancia materna es una de las intervenciones más costo efectivas. Esto es, cuáles los costos de lactar versus los costos que se ahorran y los beneficios que se tiene por la lactancia son inmensos. La relación costo-beneficio es altísima y es de las intervenciones en salud pública más importantes para el mejoramiento de la salud y de la sobrevivencia de los niños. Las ventajas de la lactancia materna son para el niño, para la madre y para las familias. Los niños tienen mejor estado de nutrición, mejor inmunidad, menor probabilidad de tener enfermedades infecciosas, que son las que son más comunes, son las enfermedades del aparato respiratorio superior y las gastrointestinales, pero también menor probabilidad de tener infecciones del aparato respiratorio inferior. Las neumonías, que son las enfermedades más graves y que causan una de las mayores causas de muerte en los niños pequeños, es menos frecuentemente observado en niños que son amamantados. La relación, ahorita vamos a ver, es mucho menor que aquellos niños que reciben fórmula. No solamente las enfermedades infecciosas, sino también las enfermedades crónicas o de larga duración son menos frecuentes en los niños amamantados. Por ejemplo, los niños que se alimentan como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, esto es que reciben leche materna y no reciben fórmula, son niños que tienen menos probabilidad de tener asma, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y además son niños que son más inteligentes. Son niños, el coeficiente intelectual de un niño que toma lactancia materna versus el que
toma fórmula es de una diferencia como de 5 puntos porcentuales. Esto es ya tomando en cuenta el medio socioeconómico en donde vive, la educación de los padres, que es un determinante importantísimo del coeficiente intelectual. Tomando ya en cuenta esto, en promedio son 5 puntos porcentuales, son 5 puntos de coeficiente intelectual, que es altísimo. Pero no solamente el niño se beneficia, la madre también se beneficia. Cuando la lactancia es intensa en los primeros 6 meses, esto es cuando el niño mama a libre demanda y la madre ofrece el pecho día y noche, como suele ser en estos primeros meses, y no le está dando nada al niño, y además la madre no ha tenido ningún sangrado, este método de alimentación del niño está asociado a una fisiología determinada que inhibe el retorno a la lactancia. No solamente la intensidad de la succión en el pezón provoca la síntesis de prolactina y de oxitocina, sino que la pulsatilidad de estos impulsos, porque el niño mama y se queda quieto, y mama y se queda quieto, y esta pulsatilidad inhibe la retroalimentación que tenemos a nivel del hipotálamo y de las gónadas, inhibe que se reinicie exitosamente la fertilidad, y entonces este método de alimentación es tan efectivo como tomar pastillas anticonceptivas, que es más del 95% de eficaz en los primeros meses, teniendo estas condiciones que les digo. Entonces ayuda a reducir la fertilidad, disminuye la hemorragia posparto, que es un problema siempre severo en las mujeres, no severo en el sentido de que siempre se arriesgue la vida de las mujeres, sino que es una pérdida muy grande de hierro, y en algunos casos, desde luego, cuando hay anemia, las mujeres mueren. Entonces, la succión temprana, como lo recomienda la OMS, que sea dentro de la primera hora, hace que se produzca oxitocina, y esa oxitocina provoca concentraciones uterinas y hace que la involución del útero sea más rápido, y entonces haya menos hemorragias postparto. También las madres que amamantan tienen menos probabilidad de tener cáncer de mama, y es una de las pocas causas de cáncer de mama que se conocen. El cáncer de mama es un cáncer que está a la alza en muchos países, es una enfermedad muy grave, cobra muchas vidas a mujeres jóvenes, relativamente jóvenes, muertes prematuras, y uno de los factores que inhibe, que reduce la probabilidad de tener cáncer de mama es la lactancia, pero no solamente cáncer de mama, sino también cáncer de ovario. Las mujeres que amamantan también tienen menos probabilidad de tener algunas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, diabetes, sobre todo en aquellas mujeres que no han tenido diabetes gestacional. La aparición de la diabetes es menos probable en mujeres que han dado pecho. Y una ventaja también muy interesante de la lactancia para la mujer es que las mujeres que dan pecho tienen menos probabilidad de tener depresiones postparto. Y la depresión es una de las enfermedades en salud pública que va a la alza en el mundo en general. En síntesis, la lactancia materna es buena para los niños y para las madres, y no es que sea una bala mágica que resuelva todos los problemas, no. Los niños amamantados y las mujeres que lactan también se enferman, pero se enferman menos intensamente, menos frecuentemente, y la duración es más corta. ¿Por qué hay beneficios de la lactancia tan claros en el niño? La leche materna es un líquido extraordinario, es realmente una sustancia que aporta no solamente los nutrimentos que necesitan los niños, que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, son 5 grupos de micronutrimentos. Estos micronutrimentos son perfectamente diseñados para la fisiología del niño y van cambiando con la edad del niño. La etapa de la lactancia es una que modifica la composición de la leche conforme avanza la edad
del niño para adecuarse a la fisiología y al crecimiento y a los requerimientos del niño. Es de muy alta digestibilidad y es justo lo que necesita en el momento adecuado. Pero eso no es todo, eso es el inicio, porque la leche materna es no solamente un alimento, sino parece más como un tejido. Por ejemplo, la sangre, que es un tejido. La leche materna es una sustancia que tiene, es un alimento, es un líquido que tiene una serie de sustancias cuya presencia beneficia al niño. Por ejemplo, tiene un paquete inmunológico muy importante. El niño nace con un sistema inmunológico muy bueno, pero es naive en el sentido de que no tiene memoria inmunológica, puesto que el niño no ha estado expuesto a patógenos. Y entonces la respuesta inmunológica precisamente a los patógenos que están en el medio ambiente de la mamá y que van a estar en el medio ambiente del niño, es una respuesta inmunológica ya de memoria, que es la que le traspasa la madre al niño. Entonces, aparte de su formación de la respuesta inmunológica, recibe este gran paquete inmunológico como defensa a través de la leche materna. Tiene células, tiene macrófagos, neutrófilos, tiene factores bacteriostáticos, cambia la microbiota intestinal del niño, tiene sustancias que secuestran el hierro y que solamente promueven su absorción, y entonces no permiten que haya hierro en el medio ambiente, y entonces los patógenos intestinales no pueden disponer de este hierro. Tienen nucleótidos. Esto es, el paquete inmunológico es muy importante, y además en los primeros días el calostro tiene en mucha más alta concentración de este paquete inmunológico en comparación con la leche que se produce tardíamente, más tardíamente. Por eso es tan importante que el niño sea puesto al seno y que inmediatamente empiece a succionar y que recibe este calostro. También tiene sustancias hormonales, tiene hormonas la leche, muchas de las cuales sabemos muy bien cuál es su función, pero otras no nos queda muy claro. De las que sí sabemos su función, por ejemplo, tiene eritropoyetina, tiene una hormona que estimula la maduración y el crecimiento del intestino delgado, pero por ejemplo está prolactina, que no sabemos exactamente cuál es la función. En el niño la prolactina es una hormona que estimula la síntesis de las proteínas, entonces quizá juega un papel importante en el crecimiento del niño. Hay adenocorticotropinas, hay tiroxinas, hay triiodotironinas, en fin, este paquete hormonal es un paquete presente en la leche materna, lo que ya quiere decir que es de beneficio para el niño, pero que va más allá de la nutrición que la leche puede tener. Entonces, la leche materna es una sustancia que aporta nutrición, es una sustancia además que aporta protección y estímulo para el crecimiento, y eso no es comparable con ninguna fórmula. Las fórmulas infantiles no tienen estos factores, pero además no queremos que los tengan. Nosotros no buscamos ni estimulamos a la industria para que produzca una leche que además tenga hormonas y que tenga estos factores y estas células. No. El punto que es importante hacer es que la lactancia materna es un proceso que se debe de proteger y de promover, y que nunca se debe tener la noción de que es comparable con una alimentación con fórmula. No es comparable, es lejísimo de estar, de ser comparable. Entonces, cuando una madre da a luz, hay que hacer un inmenso esfuerzo para que su hijo reciba la lactancia materna. La sociedad, el equipo médico, el sistema de salud, la familia, tiene que apoyar a esa diada, madre e hijo, para que se dé la lactancia, porque es una pérdida enorme cuando los niños consumen fórmula. Qué bueno que existen las fórmulas, y fórmulas de muy alta calidad para aquellos casos en que la lactancia no se puede dar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando muere la madre, cuando la madre tiene cáncer, cuando tiene alguna enfermedad terminal que no puede lactar, cuando la madre del hijo la adopción, cuando la madre es VIH positivo y lo sabe y
puede comprar la fórmula para alimentar al niño, cuando tiene hepatitis. En esos casos graves, desde luego que bueno que existen fórmulas. Cuando los niños son adoptados, es una maravilla que exista una fórmula, pero esos son los menores casos. Pero los mayores casos de pérdida de lactancia materna no se debe a estas graves situaciones, sino a una promoción fuerte, indebida, fuera del código del cual vamos a hablar, el Código Internacional de Comercialización de la Leche Materna. Entonces las compañías fabricantes de fórmulas deben adherirse a un código internacional y a veces que no se adhieren y se promueve la fórmula de varias maneras, y entonces a las madres y los niños son los que lamentablemente sufren estas consecuencias. Entonces, ¿qué tipo de estadísticas tenemos? Les voy a presentar los resultados de las encuestas nacionales de nutrición y salud de México, y les voy a presentar datos a través del tiempo. No son precisamente datos longitudinales porque no son las mismas personas, no es un panel de mismas familias o niños, pero son misma metodología y mismo país. Les voy a presentar datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT 99, 2006 y 2012. Las encuestas nacionales de salud y nutrición en México tienen metodologías, han tenido metodologías muy similares. Los marcos muestrales se desarrollan de la misma manera, de tal manera que son encuestas representativas a nivel nacional, a nivel regional, son 4 regiones, y también a nivel estatal, las 2 últimas regiones. Se recolectan datos de salud y de nutrición de toda la población. Tenemos estado de nutrición y los indicadores más importantes de salud de las enfermedades más emergentes y más prevalentes para toda la población, y se presentan los resultados en estas encuestas. Están en internet, disponibles para todo el mundo, para uso. Y lo que puede ser interesante en países diferentes del nuestro, de México, es que ofrece los indicadores internacionales que se usan para evaluar todas las condiciones de salud. Entonces, para el caso de lactancia es igual, usamos los indicadores de la Organización Mundial de la Salud para evaluar estas prácticas de alimentación. Y lo que encontramos es que en México, al igual que algunos otros países, la lactancia se está perdiendo. Sin embargo, si nosotros comparamos a México con países de América Latina, por ejemplo, somos de los países que de los peores lugares de lactancia materna. Entonces se está perdiendo terreno, están avanzando las prácticas de alimentación industrializada y se está perdiendo la práctica de lactancia materna. Si nosotros recordamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia se dé por 2 años o más. Entonces, si nosotros graficáramos la proporción de los niños que están recibiendo leche materna, lo ponemos en el eje de las X, y en el eje de las Y ponemos la proporción, en el eje de las Y y en el eje de las X ponemos la edad de los niños. Nosotros esperaríamos, como se ve en la gráfica, que la lactancia, la proporción de los niños a través de la edad, sea relativamente alta y que vaya bajando hacia edades más cercanas a los 2 años. Y lo que vemos en México es que empieza bastante bajo, digamos, en vez del 100%, alguna vez, el 93% de los niños alguna vez ha recibido lactancia, pero alrededor del 80% recibe la lactancia más de un día, y esto decae drásticamente, rápidamente. Y peor aún, los niños que reciben lactancia materna exclusiva es bajísimo, es cerca del 40% y decae rápidamente. De tal manera que el porcentaje es de 14.4% de niños lactados alimentados exclusivamente al seno los primeros 6 meses de vida en México. Y esto son datos muy, muy bajos. Entonces, en términos de prácticas de alimentación infantil, como lo recomienda la Organización de la Salud, la siguiente gráfica muestra estos indicadores a través del tiempo y plantea 2 panoramas diferentes. Uno es el panorama de la lactancia materna y otro es el panorama de la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es la
adición de alimentos que se dan a la dieta del niño a partir de los 6 meses. El humano es mamífero, somos mamíferos y somos inmaduros al nacer. Esto quiere decir que cuando nacemos, el único alimento que podemos recibir es leche. Pero poco a poco vamos madurando, vamos desarrollando la capacidad de manejar diferentes alimentos. El humano es omnívoro y pasamos de ser amamantados de una sola leche a ser omnívoros. Y ese brinco enorme que sucede aproximadamente, debe suceder en los segundos 6 meses de la vida, se llama el proceso de la alimentación complementaria. Y la alimentación complementaria, como su nombre lo indica, complementa la leche que el niño debe seguir consumiendo por todas las características que ya hablamos. Y esta alimentación complementaria debe tener características muy específicas y que son muy importantes. La primera característica es que debe ser nutritiva. Y esto no lo digo con ligereza, lo digo con cierta preocupación porque hay una enorme pasión y atracción por los calditos. Las madres en general en el mundo entero, más o menos en algunos países, piensan que los calditos de pollo, los calditos de algunos, por ejemplo, de frijoles o de lentejas o de habas, que los caldos son nutritivos. Y los caldos no son nutritivos, lo que es nutritivo es el alimento. Hay algún goteo de algunos nutrimentos dentro de los caldos, pero mínimo. Lo que es importante es que los nutrimentos importantes se quedan en el alimento sólido, y el alimento sólido machacado, mezclado quizá con un poco de la misma leche materna, o con un poquito de agua, o con un poquito de caldo, pero que sea en muy poca concentración, que se le dé un alimento sólido. Entonces, la primera condición es que sean nutritivos, que no sean calditos. La segunda condición es que esté rico en aquellos micronutrientes que necesita el niño para crecer y que la leche materna ya no le está dando, porque está cada vez creciendo más y nos vamos moviendo hacia ser omnívoros, ¿verdad? Los alimentos entonces tienen que tener hierro y zinc, y el hierro es muy importante porque es el corazón de la hemoglobina y es el que lleva, la hemoglobina es la que lleva el oxígeno a todo el organismo, hasta la última célula. Pero también tienen funciones estructurales, es parte del recubrimiento de la mielina, y el dato que es crucial tener en cuenta es que la deficiencia de hierro deja secuelas para toda la vida. La deficiencia de hierro se puede resolver. Puede haber una hemoglobina disminuida y entonces se aumenta el consumo de hierro, sobre todo del hierro biodisponible, y se resuelve. Sube la hemoglobina y se resuelve el problema agudo. Pero el espacio que se perdió de ese transporte de hierro en la etapa neurálgica, que son los primeros 2 años de la vida, ese daño queda para toda la vida. Entonces, si nosotros pensamos en cuáles son aquellos problemas que causan más deterioro del nivel cognitivo de las poblaciones, es la desnutrición, y de la desnutrición es el hierro y el yodo en poblaciones en donde tienen problemas de yodo, que está confinado cada vez más a países menos desarrollados. Pero el hierro es una deficiencia, la deficiencia de hierro es la deficiencia más común en el mundo entero, y es una deficiencia que difícilmente se identifica, porque hay indicadores de la deficiencia de hierro, y el último indicador de la deficiencia de hierro es la hemoglobina. Ya cuando la hemoglobina es baja, es que las reservas de hierro se terminaron y la transferrina se bajó y fue insuficiente. Entonces, antes de que la hemoglobina baje, que es cuando nosotros lo detectamos clínicamente, hay una temporada en la que ese hierro es bajo y el organismo del niño, del bebé, está resintiendo ese déficit de hierro y está sufriendo las consecuencias de la deficiencia de hierro. Entonces, la alimentación complementaria tiene que ser rica en hierro. ¿Cuáles son los alimentos ricos en hierro? Antes de contestar cuáles son los alimentos ricos en hierro, uno tiene que pensar qué tipo de hierro.
hay hierro biodisponible y hierro no biodisponible. El hierro se absorbe muy pobremente. Se absorbe, por ejemplo, el hierro elemental o el hierro de origen vegetal. Es un hierro que se absorbe menos de la sexta o la séptima parte. Digamos, las espinacas, los frijoles, las plantas que tienen hierro, que son ricas en hierro total, son muy pobres en hierro desde el punto de vista de nutrición porque se absorben poco. La presencia de vitamina C en el mismo alimento en el que se está consumiendo el hierro, por ejemplo, agua de limón cuando uno está comiendo espinacas, combinaciones de esta naturaleza, la presencia de vitamina C estimula la absorción de hierro. Es importante tener esto en cuenta cuando se está combinando los alimentos y pensando en lo que se le va a dar a los niños. Pero una mejor opción es el dar alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal que son ricos en hierro, tenemos la gran ventaja que también son ricos en zinc, hierro biodisponible y zinc biodisponible, que son las carnes. Las carnes entre más rojas más hierro tienen. Por ejemplo, el hígado es riquísimo en hierro y en zinc y en vitamina A. Una nota cautelar sobre el hígado es que debe de venir de animales sanos, de animales en donde se sepa que el cuidado de su alimentación es óptimo, porque el hígado, como sabemos, concentra y filtra todas las toxinas y todas las hormonas que les dan a los animales, se concentran en el hígado, benéficamente para el organismo dueño del hígado, pero cuando se sacrifica el animal y se consume ese hígado, el hígado puede estar contaminado. Entonces, si se sabe y se tiene confianza en el hígado, y mismo dicho sea de paso para el riñón, son órganos que son muy ricos en hierro y en zinc, se puede dar en pedacitos. Pero si no, pedacitos de carne, pedacitos chiquitos todos los días a los niños, son alimentos excelentes para la alimentación complementaria. Y allí mezclarlo con cereales como frijol, arroz, lentejas, habas, trigo, pastas, hacer esta combinación de grupos de alimentos. Entonces ya tenemos los alimentos de origen animal, tenemos las cereales y las leguminosas, e importantísimo es tener en la dieta del niño, en su alimentación complementaria, frutas y verduras. Y mejor si son verduras y frutas, porque el apetito del humano por lo dulce es mucho más desarrollado que por lo no dulce. Y entonces la fruta la va a aceptar rápidamente y los alimentos, las verduras, son sabores que son un poquito más extraños para los niños y entonces hay que exponer a los niños al consumo de esto para que desarrolle el hábito. Las personas que dan de comer a los niños normalmente son sus madres, pero no necesariamente siempre son sus madres, deben tener muy claro que los niños tienen el no en la boca en cuanto a sabores toca. Entonces la alimentación complementaria es una etapa en donde la insistencia amorosa, con paciencia, con inteligencia, pero asertiva, de ofrecer y volver a ofrecer y volver a ofrecer alimentos diferentes a la leche materna, juega un papel importantísimo, neurálgico, para que el niño acepte e integre a su dieta diferentes sabores. Es mucho más fácil que un niño de 8 o de 9 meses coma berenjenas y coma brócoli, coles de Bruselas, que un niño de 3 o 4 años que nunca ha sido expuesto a estas verduras. Entonces, la insistencia, el niño puede rechazar 10, 15, 20 veces un alimento por miedo a lo extraño, que es una característica que tenemos los humanos de protección a lo que no conocemos. Entonces hay que insistir. Y entonces esta alimentación complementaria, que es rica en hierro y en zinc, y que naturalmente, si es variada, va a ser rica en vitamina A, y vitamina C, y en vitaminas del complejo B y vitamina D, va a ser importante para que el niño complete su alimentación. Y al completar su alimentación, va a completar el consumo de las sustancias que permiten el crecimiento y el desarrollo, que es el óptimo y para el cual estamos diseñados los humanos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una serie de indicadores
para evaluar no solamente la lactancia, sino la alimentación complementaria. Y son indicadores relativamente sencillos para recolectar en grandes poblaciones, pero que son metodológicamente y fisiológicamente válidos porque nos reflejan características de la alimentación que van a hablar de cómo está recibiendo el niño o no recibiendo el niño aquellas características esenciales de su dieta. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la gráfica que les presento sobre lactancia y alimentación complementaria, el despliegue de una serie de indicadores de alimentación infantil que tiene en la parte superior datos de lactancia, prácticas de lactancia, y en la parte inferior indicadores de alimentación complementaria. Y con estos indicadores de alimentación, de prácticas de alimentación del niño menor de 2 años, nosotros podemos evaluar si es adecuada o no. Entonces, en esta gráfica, que dicho sea de paso, es como se presenta en los documentos de la Organización Mundial de la Salud, se presentan los datos de lactancia, varios indicadores. Por ejemplo, los niños que fueron amamantados alguna vez. Esto es un indicador interesante porque es una medida de qué tanto las mujeres tratan de iniciar una lactancia. Después, el que le sigue es lactancia materna exclusiva de 0 a 5 meses, 5 meses punto 9. Esto es en menores de 6 meses. Y este indicador es uno de los indicadores más importantes de alimentación infantil porque refleja la historia de esta alimentación adecuada y nos habla mucho sobre el riesgo de haber sido expuesto no solamente a una buena nutrición, sino a una disminuida exposición a patógenos ambientales. Tenemos además otros indicadores de lactancia como es cuál es el porcentaje de las madres que reciben, los niños que reciben pecho de sus madres al año y a los 2 años como otro indicador. Pero también ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud y nos ha ofrecido indicadores sobre alimentación complementaria, indicadores neurálgicos, ya lo decíamos, y uno de ellos es alimentos ricos en hierro o fortificados con hierro. Y entonces se cuentan los alimentos, es relativamente sencillo, no habla ni siquiera de la cantidad, sino solamente la presencia de estos alimentos nos está diciendo que la probabilidad de que el niño esté consumiendo una dieta adecuada es alta. Y además es interesante que este indicador dice alimentos ricos en hierro o fortificados con hierro, porque en algunas poblaciones no hay acceso, ya sea por inseguridad alimentaria, por pobreza, o porque son vegetarianos, por ejemplo, a alimentos de origen animal. Y entonces hay suplementos, hay micronutrientes en polvo que ofrecen estos otros, de esta otra forma, los micronutrientes que se necesita para la alimentación del niño. Y esto es muy, muy común y por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda que se mida no solamente alimentos ricos en hierro, sino alimentos fortificados con hierro. Y al mismo tiempo sabemos que normalmente los niños, los alimentos que son ricos en hierro también serían ricos en zinc. Entonces, con un solo indicador nos da esta idea de este aspecto de la alimentación. También tenemos cuál es el porcentaje de niños que a los 9 meses ya están consumiendo otros alimentos, que es la leche materna. Y otro indicador que habla de la diversidad alimentaria. Y este último indicador de diversidad alimentaria es un indicador que toma en cuenta el número de grupos de alimentos, frutas, verduras, lácteos, huevos, carnes, pescados, etcétera. Y se cuenta el número de diferentes grupos, no de cantidades, sino de diferentes grupos, y con ello se ha visto en estudios mucho más detallados, clínicos, metabólicos, que aquellos niños que consumen alimentación de más variada, quiere decir que tienen más grupos de alimentos, son niños que están gozando de una mejor nutrición. Su estado de nutrición es mayor a mayor diversidad de alimentos. Entonces, en conjunto con una introducción temprana de una buena alimentación complementaria después de los 6 meses
con alimentos ricos en hierro, que también serán ricos en zinc y con una diversidad, nos hablan de una buena alimentación infantil. ¿De quién es la responsabilidad de unas malas prácticas de alimentación infantil en una sociedad? Hemos enumerado una serie de posibilidades, todos ellos son actores importantes, juegan un papel muy importante en la determinación de las prácticas de lactancia y alimentación complementaria, pero siguiendo una gráfica muy bonita del doctor Ricardo Guawi, en donde habla del costo de la obesidad, si uno hace el parangón a cuál es la responsabilidad de las malas prácticas de lactancia, nosotros vemos que, desde luego que las prácticas de lactancia es una decisión individual. La madre le da o no le da pecho al niño. No tiene una pistola aquí que le diga dale o no dale. Pero hay una cuesta que la madre tiene que subir para que logre el éxito en la alimentación infantil. Y esa cuesta, que es el entorpecimiento de todos estos participantes en la alimentación infantil que acabamos de decir, los médicos, las enfermeras, las escuelas de medicina, las farmacéuticas, la legislación, los sitios de trabajo para que amamanten los niños, etcétera. Todos estos que vamos a llamarles el sistema al que se enfrenta una madre que tiene un hijo, tenemos que allanarle el camino a la mujer para que la decisión natural sea encaminada a la mejor nutrición de la madre. Entonces la responsabilidad es conjunta, la individual es de la madre, pero nosotros tenemos que aligerarle el paso. Entonces, los mensajes claves de alimentación para el niño es: hay que promover la lactancia exclusiva los primeros 6 meses, continuada hasta los 2 años o más, porque hasta entonces hay beneficios, si las madres y los niños quieren más, pues adelante, hay muchas mujeres que lo hacen. No incluir alimentos no nutritivos, jugos y calditos y tecitos no se necesitan en lo absoluto. Empezar a introducir la alimentación complementaria a los 6 meses con alimentos nutritivos, ricos en hierro y en zinc. Y para las madres de niños de más de 6 meses ya los dije. Entonces, las recomendaciones de política pública, ¿qué puede hacer un país para mejorar las prácticas de alimentación infantil? Felizmente hay un plan muy interesante, muy completo, exhaustivo y detallado de qué puede hacer no solamente el gobierno, sino todos los que participamos en la salud del niño y que influimos en alguna manera en cómo se alimentan los niños y qué decisiones se toman a nivel del hogar, están ahí descritas. Y entonces, la primera es que se insta a los gobiernos a que revisen y adopten la estrategia de alimentación infantil que propone la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Entonces, número 1, conocer la estrategia. Número 2, que los gobiernos tomen el liderazgo, y la primera forma en que pueden tomar el liderazgo es nombrando un comité de lactancia materna, en este caso si es de lactancia, o un comité de alimentación infantil, que sean personas que conozcan bien el tema, líderes en el campo, y que formen alianzas con las diferentes organizaciones y partes que toman cierta responsabilidad en la conducción y en la determinación de la alimentación de los niños. Y entre este pequeño grupo de comités, siempre tiene que ser pequeño, establecer una serie de objetivos y de metas con calendarios y con rendición de cuentas. Se tiene que financiar las actividades y se tiene que ir monitoreando y evaluando si estas actividades efectivamente se están cumpliendo. Entonces, tener metas y calendarios para escuelas de medicina, para el tema legislativo y que se respete el código, para el sector salud, para entrenar a su personal, etcétera. Entonces, en síntesis, la alimentación infantil, que se basa en una lactancia exitosa y una alimentación complementaria adecuada y oportuna, es la clave para que el niño alcance su potencial y que el capital humano al que está destinado
a desarrollar, lo pueda desarrollar, porque los primeros 2 años encierran la clave del éxito del desarrollo del niño. Muchas gracias. Con esto finalizamos el tema de prácticas de alimentación infantil. Espero que esta información les sea de utilidad. Hay un montón de información más allá, pero yo les dejo una presentación. En la presentación hay referencias y espero que les sea de utilidad y que haya sido de su satisfacción. Muchas gracias por su atención.